muchos me habéis hablado de cómo dejar un vicio y qué necesitáis hacer para dejar un vicio. Entonces, hoy te voy a hablar de cómo dejar cualquier vicio, absolutamente cualquier vicio, y lo que no te cuentan, porque al final estamos acostumbrados a algo muy común, y es un error muy común, que es la prohibición, ¿no? Pensamos que la única manera de dejar un vicio, de dejar esa adicción a algo, es prohibiéndolo, quitándolo radicalmente. Y hay gente que le funciona, hay gente que termina cortando radical con ese hábito de fumar, con ese vicio, y le funciona. Pero normalmente esto es algo que la prohibición no es cambiar. Y luego entraré más en materia con esto, pero al final prohibirte algo, lo único que genera es esa emoción y esa sensación de necesidad, de necesitar ese vicio o esa acción para obtener esa recompensa, ¿vale? Y ya vamos a entrar en materia. Voy a borrar esto, chicos. Está por aquí. Vale, entonces, ¿cómo dejar cualquier vicio y lo que no te cuentan, ¿vale? Esto es lo que nadie te cuenta, solamente te cuentan que, oye, corta radicalmente, corta y prohíbete de fumar, de beber alcohol, de usar el móvil, ¿vale? Y esto es lo más fácil, ¿no? Esto es lo más fácil y el mensaje que todos te cuentan, pero claro, es lo más fácil de contar. Entonces, tienes que tener en cuenta que un vicio, ¿vale? Un vicio funciona de la siguiente manera, ¿vale? Tenemos el desencadenante. Espero que se entienda bien, chicos. Aquí tenemos la acción. Y aquí tenemos la recompensa. Bueno, entonces tenemos el desencadenante, la acción y la recompensa. El desencadenante, me voy a poner por aquí, el desencadenante es aquello que ocasiona esa acción. Ya sé, la acción puede ser fumar, beber alcohol, pasar tiempo en redes sociales, ¿vale? Distraerte y tener ese vicio o esa adicción a pasar tiempo en redes, ver porno, ¿no? Que muchos lo tienen. Entonces, ¿el desencadenante cuál es? El estrés, el aburrimiento, cualquier situación, ¿no? Que estás pasando tú personalmente y esa emoción de necesitar esta acción, ¿vale? Para suplir esa recompensa, ¿vale? Entonces, ese aburrimiento, ese estrés que tú tienes, lo achacas a una acción, es decir, necesitas de esa acción para liberarte de él, ¿vale? Entonces, el desencadenante puede ser el estrés, el aburrimiento, y cualquier emoción negativa, ¿vale? Entonces, cualquier emoción negativa o sensación de necesidad, de falta de algo, es un desencadenante, ¿vale? Entonces ese desencadenante te lleva a tomar una acción, ¿vale? Y aquí la acción, lo que solemos ver es fumar. Fumar es uno muy, muy común. Beber no me refiero a agua, ¿vale? Beber alcohol. Pasar tiempo en redes, por ejemplo, redes sociales. O incluso el porno, ¿no? Veo que muchos ven porno por aburrimiento, ¿no? Dicen, hostia, me aburro y necesito dopamina rápida, necesito placer instantáneo y la única manera es esta, ¿no? Entonces, ¿por qué haces esa acción? Por esa recompensa. Entonces, esa recompensa puede ser dopamina o, por ejemplo, espero que se vea bien, liberar estrés. Entonces, puede ser cualquier recompensa que tú... pues sobre todo la recompensa suele ser lo contrario al desencadenante, ¿vale? Cuando tú tienes aburrimiento, lo único que quieres es quitar ese aburrimiento. Y para quitarte ese aburrimiento, pues oye, me pongo a ver el móvil, me paso horas y horas en TikTok, me paso a ver porno, lo que sea, ¿no? Pero entonces, con el estrés pasa igual. El estrés, mucha gente cuando fuma dice, bueno, es que cuando estoy con un cigarro me relajo, no tengo estrés. Entonces, tienes asociado a que esa acción, como por ejemplo fumar o ver redes sociales, te da esa recompensa. Entonces tienes que tener en cuenta que aquí el problema es ese hábito, perdona chicos, es el hábito que tú tienes. Has generado un hábito negativo. Has generado un hábito negativo a que
Ese problema, la única solución es ese hábito negativo, es esa acción negativa. Entonces tienes que suplir esta acción por una positiva. La única manera es suplir esta acción por un hábito nuevo. Un hábito nuevo positivo, ¿vale? Entonces, un ejemplo claro. Imagínate, yo tengo estrés y quiero, estoy acostumbrado a fumar, ¿vale? Y a través de fumar me libero de ese estrés, ¿no? Me quito ese estrés, estoy más tranquilo, más relajado. Y oye, ¿cómo puedo suplir esta acción? ¿Por qué lo puedo suplir? Por ejemplo, beber agua. Por ejemplo, no sé, comer algo en ese rato en el que tú tienes asociado a fumar. Entonces tienes que suplir ese hábito negativo por un hábito nuevo positivo, ¿vale? Esa es la única manera de quitarte de un vicio poco a poco, de quitarte de un vicio. Y mucha gente te dice de forma radical, corta radicalmente, eso a mucha gente le funciona, pero a mucha otra no. Entonces esto es lo que no te cuentan. Lo que no te cuentan es estos tres puntos, que tienes un desencadenante, que es ese estrés, la acción que te libera, que es en ese caso el fumar, el beber alcohol, lo que sea, y luego tienes la recompensa, que es liberarte de ese estrés. Entonces, la única manera es generar un hábito nuevo positivo, ¿vale? Y esto, positivo. Y esto, al final, lo único lo vas a conseguir con la repetición continuada de esta acción. Repetición continuada de esta acción. Repetición continuada de esta acción. Es la única manera de poder hacer tuyo un hábito nuevo. Y lo que yo recomiendo es hacerlo durante 90 días mínimo, sin fallar ni un solo día, porque si tú lo haces durante 90 días, vas a instalar en tu mente subconsciente una creencia sobre, oye, ya tengo un nuevo hábito. Vas a suplir ese hábito antiguo por un hábito nuevo. Entonces tienes que darle tiempo, no lo vas a cambiar en un mes, en 2 meses, sino que tienes que dar tiempo a que se madure ese nuevo hábito, ¿vale? Entonces yo lo que te recomiendo es que te centres en la acción y que tengas en cuenta y averigües cuál es el desencadenante. ¿Cuál es esa emoción, ese sentimiento que tú tienes que te lleva a tomar esa acción? A beber, a lo mejor ha sido un mal de amores, cualquier cosa. Pero intenta averiguar cuál es ese desencadenante, cuál es el impulso, ¿vale? Entonces eso es lo que tienes que averiguar y esa es, por así decir, la tarea que tienes. La tarea que tienes a día de hoy es averiguar cuál es el desencadenante. Una vez que tengas el desencadenante, tienes que suplir esa acción por un nuevo hábito positivo. Y entonces aquí sería, imagínate, yo tengo estrés, tú sigues teniendo ese estrés por esa rutina diaria, ¿vale? Sigues teniendo estrés y lo suples por, imagínate, beber agua, comer saludable, ¿vale? Cualquier cosa. A beber agua, comer saludable y al final esto te da esa recompensa que es liberarte del estrés. Pero no lo vas a conseguir, tú no vas a conseguir esta recompensa si de una manera saludable, ¿vale? Si no cambias el hábito, si tú no cambias esa creencia, si tú no instalas una nueva creencia y un nuevo hábito, es imposible que tú cambies esa recompensa y al final eso te va a llevar a una vida mucho más plena, mucho más tranquila, más completa y en la que te vas a sentir más lleno. Y al final vas a ser una persona totalmente diferente, pero no vas a ser por haber cambiado solamente la acción, sino tienes que cambiar lo que piensas y cómo piensas. Y para cambiar esa creencia que tienes asociada a que esa acción de fumar te libera, te relaja, ¿vale? Para cambiar eso tienes que cambiar tu mentalidad. Y para eso tienes que repetirte continuamente a través de la repetición continuada de una acción, ¿vale? Tienes que ser constante en repetirte esa acción y al final todo eso finalmente instala una creencia y va a cambiar esa creencia, pero tienes que darle tiempo, tiene que madurar la acción, tiene que madurar ese pensamiento, tiene que madurar esa nueva creencia, ¿vale? Entonces tienes que generar un nuevo hábito positivo y esta es la puta clave, esto es lo único que tienes que tener en cuenta. Aquí tienes que tener en cuenta una cosa y es que no tienes que luchar con tu cerebro, no tienes que prohibirte las cosas, simplemente tienes que reprogramarlo, tienes que cambiar esa creencia. Al final tú tienes asociado a que fumar, tienes una creencia limitante, ¿vale? Tienes una creencia de que fumar te libera estrés, liberación. Entonces, tienes que cambiar esa creencia
a una nueva creencia de que, por ejemplo, lo que he puesto aquí, ¿no? Comer saludable o comer saludable, beber agua, genera liberación, ¿vale? Aquí, obviamente, el desencadenante tiene que cambiar, ¿vale? Tú al final tienes que buscar tener una vida plena, pero si tú tienes una vida en la que tienes mucho estrés y no puedes cambiar ese desencadenante ahora mismo, tienes que cambiar la acción. Y al final, esta acción, cuando tú cambies la creencia, cambiará la acción. Y cuando tú cambies esa creencia, la acción desaparecerá. Desaparecerá porque desaparecerá el desencadenante. Cuando tú empieces a llevar una vida más saludable, a comer saludable, a beber agua, a cambiar ese mal hábito por un nuevo hábito positivo, este desencadenante desaparecerá, ¿vale? Al final esto va así, pero también va así, ¿vale? Va al contrario. Porque cuando tú cambies esta acción, todo va a desaparecer, ¿vale? Entonces tienes que tener en cuenta que lo más importante es la creencia, pero para afectar a la creencia y cambiar la creencia, tienes que ser consistente en el tiempo para que se instale esa creencia. Si tú dices, vale, yo voy a dejar de fumar, pero lo hago durante una semana, pero totalmente me prohíbo de fumar, pero no lo suplo por ningún nuevo hábito. O sea, yo en ese rato en el que fumaba no hago nada, ¿vale? Vas a caer y en ese rato vas a estar pensando en esa creencia antigua. Va a estar tu cerebro, buah, es que necesitas fumar, tío, necesitas fumar, vete a por el cigarro, cómpralo, haz lo que sea, pero fuma, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al final tú tienes asociada esa creencia, ¿vale? Tú tienes esa creencia de que en ese rato tienes que fumar sí o sí para liberar estrés, para relajarte, para lo que sea, ¿vale? Entonces tú tienes que suplir esa creencia por un nuevo hábito. Esa creencia siempre va a estar ahí, pero tienes que generar un nuevo hábito y asociarla, esa creencia, a un nuevo hábito. Oye, vale, liberar estrés no es fumar, es comer algo, es beber agua, es lo que sea, pero tienes que asociar esa creencia a un nuevo hábito saludable y eso al final lo que generará es que cuando tú comas bien, te sentirás mejor. Oye, ya no necesitarás tanto fumar y ya lo tendrás como un hábito impuesto, ¿vale? Y una vez que tú tengas ese hábito, ya no necesitarás más fumar. Y al final el desencadenante también cambiará. Te relajarás, no necesitarás ya comer, no tendrás nada. O sea, ya desaparecerá todo por completo. Pero es lo que te digo, si actualmente no puedes cambiar el desencadenante, la única manera para cambiar un vicio, cambiar ese vicio al alcohol, ese vicio a fumar, ese vicio a cualquier cosa, tienes que cambiar la acción, ¿vale? Y la acción cambiará esa creencia. Y de nuevo esa creencia se asociará a esa acción, ¿me entiendes? Así que nada, espero que te haya servido de verdad. Si quieres dejar cualquier vicio, creo que esto es primordial que lo entiendas, que entiendas que tienes que averiguar cuál es el desencadenante, cuál es la acción que tienes que realizar y que tienes que sustituir por ese mal hábito, y al final que tienes que entender que la recompensa siempre va a ser la misma, siempre va a ser liberarte de ese estrés, siempre va a ser ese placer instantáneo, ese placer momentáneo, esa dopamina, lo que sea, ¿vale? Pero tienes que suplir. Por ejemplo, imagínate que tú te pasas todo el día en redes sociales, estás todo el día deslizando TikTok, scroll. Tío, suple esa acción y ese rato que te pasas en TikTok por leer un libro. 5 minutos, 10 minutos. Vas a cambiar totalmente la creencia que tienes sobre ti y sobre esa acción. Vas a cambiar la creencia de que necesitas ese móvil para generar dopamina. A lo mejor con un libro generas dopamina y te sientes bien. Un libro de motivación, un libro de desarrollo personal, un libro que te anime a ti a tomar acción y a ser mejor, ¿vale? Entonces tienes que tener en cuenta que la finalidad de la vida es ser tu mejor versión. Entonces, para ser tu mejor versión, tienes que suplir esos malos hábitos por los nuevos hábitos. Y al final esto es lo que va a hacer que tú seas ese yo ideal, esa persona que tú quieres convertirte. Pero si tú sigues fumando, sigues bebiendo alcohol, sigues haciendo lo que no debes, esto va a ser un bucle. Y vas a ir desencadenante, acción, recompensa. Estrés, fumar y liberar estrés. Así vas a ir siempre. Entonces tienes que cambiar todo esto y tienes que empezar a suplir esa acción negativa por esa acción positiva. Chicos, se ha cortado la cámara, se me ha quedado la tarjeta sin espacio, pero bueno, había borrado esto para poneros el paso a paso para dejar cualquier vicio, ¿vale? Entonces, el paso a paso, el desencadenante, ¿vale? Esta es la parte más importante, encontrar el desencadenante. ¿Cuál es el desencadenante de esa acción que me lleva a fumar? ¿Cuál es ese impulso que me lleva a fumar?
¿Qué es esa sensación o emoción que me lleva a mí a tomar ese paso de estar todo el día con el móvil scrolleando, pasar tiempo, perder mi tiempo, fumar, beber, lo que sea, ¿vale? ¿Cuál es ese desencadenante? Porque si tú no entiendes y no interiorizas qué es lo que te hace tomar esa acción, es imposible que lo cambies, ¿vale? Entonces, el desencadenante es primordial. 2. Averigua la recompensa. Al final esto, el paso 2, no se puede averiguar si no sabes el 1, ¿vale? Si tú tienes estrés, no sabes... O sea, si tú no sabes que tienes estrés, tú no sabes cuál es ese placer que buscas o esa recompensa que buscas, ¿vale? Entonces, tienes que tener en cuenta que para encontrar la recompensa tienes que encontrar el desencadenante, ¿vale? Entonces, averigua cuál es la recompensa que buscas. Si tú te pasas todo el día con el móvil, ¿qué es lo que buscas? Entretenimiento, placer instantáneo, placer momentáneo. ¿Qué es lo que buscas? Intenta suplirlo por otra acción que te venga bien, ¿vale? Por otra acción que te haga avanzar en la vida, que te haga ser mejor persona, ya sea que aprendas una habilidad, ya sea que aprendas desarrollo personal, que aprendas a valorar mucho más tu tiempo, ¿vale? Entonces, primero, encontrar el desencadenante y segundo, averigua cuál es la recompensa que buscas. Tercero, cambia esa acción negativa por una nueva, ¿vale? Por una nueva. Y saludable pondría, ¿vale? Entonces, cambia esa acción negativa. Si tú ahora mismo estás obsesionado con fumar, obsesionado con beber, obsesionado con pasar tiempo con el móvil, lo que sea, intenta cambiarlo por una nueva. Intenta leer, intenta comer saludable, intenta distraer el cerebro y suplir esa acción negativa por una acción positiva, ¿vale? Y luego sé consistente en el tiempo con esta acción nueva me refiero, ¿vale? Lo primero es eso, cambia esa acción negativa por una positiva. Y cuarto, repite esta acción hasta que tu mente lo asocie. ¿Vale? Entonces, tienes que repetirte continuamente esta nueva acción para que cambie la creencia. Como te he dicho, si tú a través de la repetición, si tú no repites constantemente y continuamente esta nueva acción, no vas a cambiar la creencia que tienes al fumar, no vas a cambiar la creencia que tienes a pasar tiempo con el móvil, no vas a cambiar ninguna creencia, ¿vale? Entonces, si tú no cambias esa creencia, siempre vas a tener esa dependencia al pasar tiempo con el móvil, esa dependencia a fumar, esa dependencia, ¿vale? Entonces, tienes que cambiar esa creencia. Y para cambiar esa creencia tienes que ser consistente en la repetición de esa nueva acción. Que al final, la única manera de cambiar cualquier creencia es la repetición continuada de una información. Tienes que tener esto, y lo voy a repetir en muchísimos vídeos, porque es así con todo. Es la repetición continuada de una información. ¿Vale? La repetición continuada de una información es la única manera para cambiar cualquier creencia, ya sea limitante o no limitante. Si tú no te repites constantemente, soy capaz, si tú no haces nada por cambiar esa creencia, es imposible que tu creencia cambie, ¿vale? Y al final la creencia también viene determinada por la acción, ¿vale? Si yo me repito todos los días, vale, yo no fumo, pero luego voy y me fumo un cigarro, en ese momento le estoy diciendo a mi creencia que soy un fumador. Coño, es que veo a la gente, no, yo escribo todos los días, soy emprendedor, tengo buenos hábitos, tengo clientes, tengo tal, pero no hago ni una llamada de ventas, no hago nada por tener clientes, no hago nada por exponerme a una marca personal, no hago nada. Entonces, si no hago nada, da igual que yo lo escriba, da igual que yo lo piense, da igual que lo medite, da igual que lo reflexione, da igual absolutamente todo, porque la acción no acompaña al pensamiento, la acción no acompaña a lo que digo, la acción no acompaña a lo que escribo. Entonces, tienes que ser consecuente, ¿vale? Y tienes que ser congruente con lo que dices y con lo que piensas. Entonces, esto es algo esencial. Si tú no eres congruente con tus acciones en función a lo que piensas, nada va a cambiar fuera, ¿vale? Entonces, sé congruente. La repetición continuada de una información es la única manera, ¿vale? La repetición continuada de una información no solamente es escucharlo, pensarlo, escribirlo continuamente, interiorizar continuamente que tú eres esa nueva versión de ti, que no fuma, que no bebe, ¿vale? Sino también repetirte continuamente a través de la acción que tú eres esa persona nueva, ¿vale? Entonces nada, chicos, espero que os haya gustado. Este es el paso a paso para dejar absolutamente cualquier vicio. Espero que os haya gustado. Si es así, déjame un tremendo like y nada, nos vemos. Chao, chao.